El aire está compuesto aproximadamente de 21% de dioxígeno y 79% de dinitrógeno. Un combustible se quema de acuerdo a la siguiente reacción. Si se queman 10 moles de metano utilizando 100 moles de aire, la cantidad de moles de dioxígeno que sobra es aproximadamente y nos dan 4 opciones de respuesta. Como se ha mencionado anteriormente, en este curso de química general estamos tratando de seguir un método algebraico basado en demostraciones. Algunas demostraciones son sencillas, otras no lo son tanto. Y algunos individuos pueden molestarse en el tiempo requerido para realizar una demostración y empiezan a solicitar la maldita fórmula lo antes posible. Por lo anterior, en esta presentación voy a mostrar primero la fórmula y hacer la solución numérica de este problema, y posteriormente sí voy a explicar de dónde sale la maldita fórmula. Entonces, en primera instancia, la identidad de la sustancia 2 en este problema va a ser el dioxígeno, que es lo que nos están pidiendo. La sustancia total o mezcla total es el aire, porque el aire es una mezcla de oxígeno y nitrógeno. Y la sustancia 1 es el metano. La N es cantidad de sustancia en moles, la X es fracción molar y la N mayúscula son las moléculas involucradas en la ecuación interpretada desde el punto de vista molecular, es decir, los coeficientes estequiométricos. La sustancia que pretendo calcular son moles de dioxígeno finales, que será igual a la cantidad de sustancia total en moles, que son los 100 moles de aire. 100 numérico y 100 que multiplica y 100 numérico que divide se cancelará, por lo que reemplazamos 1 y la unidad mol. El porcentaje de la fracción molar del dioxígeno es 21%. Queda porcentual que multiplica y porcentual que divide y se cancelan. 21 por 1, 21. La cantidad de sustancia de metano, que era nuestra sustancia 1, era 10 moles. La cantidad de moléculas involucradas en la reacción química de la sustancia 2, que era el dioxígeno, es de 2 moléculas de dioxígeno. Y la cantidad de moléculas de la sustancia 1 involucradas es una molécula de metano. Las unidades molécula que multiplica y molécula que divide se cancelan. Quedaría 2 sobre 1. Por lo tanto, 21 menos 20 es igual a 1 mol, lo cual nos implica que la respuesta correcta es la segunda opción. Ahora bien, aquí viene el detalle importante. Algunas personas intuitivamente van a tomar el 21 del oxígeno y lo van a restar por 10 multiplicado por 2 del metano. Sin embargo, no todos tenemos esa habilidad intuitiva en química. Así que lo que sigue es a demostrar por qué la ecuación y procedimiento que realizamos es válido. Bien, vamos a hacer la demostración desde el absoluto principio. Tenemos un problema relativamente complejo de estequiometría y cuando tenemos eso vamos a emplear la segunda ley de Avogadro definida para el número de partículas. Esta ecuación es análoga a la primera ley de Avogadro definida para el volumen de un gas. E igual que en los problemas de gases, para poderla convertir a una forma útil matemáticamente, debemos dividir la ecuación definida para un momento 2 o una sustancia final entre la misma ecuación definida para un momento inicial o sustancia 1. Al hacer ese procedimiento, los números de Avogadro n sub a, al ser una constante en la ecuación que multiplica y en la ecuación que divide, se van a cancelar. En este punto debemos determinar si estamos tratando con un problema de cálculo de masas o con un problema de reactivo límite. Este contexto específico nos dice que es un problema de reactivo límite, ya que nos pide calcular la cantidad de la sustancia que se encuentra en exceso. Cuando eso sucede, lo que debemos hacer es colocar las cantidades de sustancia multiplicando y los coeficientes estequiométricos dividiendo, de forma tal que la sustancia 1 quede a la izquierda y la sustancia 2 quede a la derecha, con lo cual obtenemos la ecuación de la balanza en una mezcla estequiométrica. Si la mezcla es estequiométrica, va a significar que las cantidades ponderadas de ambas sustancias van a ser iguales. Esta condición también se cumple si igualamos la expresión a 0 pasando las variables de la sustancia 1 de sumar a restar, por lo que en una mezcla estequiométrica
tenemos una cantidad de sustancia suficiente de la sustancia 1 y de la sustancia 2 para que se consuman completamente a ceros. Sin embargo, en este contexto, sabemos que la mezcla de reacción no es estequiométrica y por lo tanto la resta no da cero, da un valor variable que denominamos RL, reactivo límite. Ahora viene el detalle. Las cantidades de sustancias en esta ecuación son las cantidades iniciales, al inicio del proceso. Al final del proceso la cantidad de sustancia es diferente, pero los coeficientes estequiométricos son los mismos, ya que son una constante que sale de la ecuación químicamente balanceada. Sin importar la cantidad de moles de sustancia que se tomen, la cantidad de moléculas en un solo ciclo de reacción siempre va a ser la misma. Ahora, para el resto de deducciones que vamos a hacer, vamos a tomar como sustancia 2 al dioxígeno y como sustancia 1 al metano. En este problema específico nos dicen que el dioxígeno es el reactivo en exceso. Por lo tanto, la cantidad final del reactivo límite o sustancia 1 va a ser 0, lo cual nos permite simplificar la expresión y poder despejar la cantidad de sustancia en moles del dioxígeno final, pasando la cantidad de partículas del dioxígeno de dividir a multiplicar. Eso también implica que el resultado de la resta de RL es un valor positivo. Así que simplemente vamos a igualar el valor de RL por lo que vale en términos de las cantidades de sustancias iniciales. Ahora resolvemos el factor común. Sin embargo, para poder resolver esta ecuación necesitamos la cantidad de moles de la sustancia 2 o dioxígeno iniciales. Pero no nos están dando la cantidad de dioxígeno inicial, nos están dando la cantidad de aire inicial. Y ese es uno de los principales distractores en este problema. El aire no es igual a oxígeno, el aire es una mezcla de oxígeno. Entonces, también debemos tener en cuenta que esa mezcla nos las están dando en moles, no en gramos. Por lo tanto, vamos a necesitar una unidad de concentración en la cual la masa del soluto esté en moles y la masa total también esté en moles. Esa unidad de concentración se denomina fracción molar. La fracción molar es un valor adimensional, una frecuencia, pero en el enunciado nos lo están dando en valor porcentual. Por lo tanto, debemos multiplicar por 100 a ambos lados de la expresión. Y de esta manera ya no estamos hablando de la fracción molar, sino del porcentaje de fracción molar. Una vez que ya la hemos armado, vamos a despejar la cantidad de sustancia en moles del dioxígeno, pasando los moles totales o del aire a multiplicar y el 100% a dividir. Y el último paso es simplemente reemplazar lo que valen los moles en términos de la fracción molar en la fórmula en que estamos calculando los moles finales de la sustancia 2 o dioxígeno. Y así completamos la demostración de la solución de este problema a través de la segunda ley de Avogadro.